Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Gracias por estar ahí. Acá me pueden ver, recién estaba con la cámara apagada. Bienvenidos, buenas tardes. Vuelvo a presentarme para los que no presenciaron la clase anterior. Mi nombre es Nancy Monzón, formo parte de la plataforma educativa de la Fundación Educación Emocional y voy a acompañar a Lucas en esta clase en vivo. Estamos transitando el módulo 2, tu voz interior. Además, ya se encuentra disponible el módulo 3, coherencia emocional, que van a poder trabajar hasta el 10 de octubre. Recordarles que deben entrar y participar de los foros y los debates del aula virtual. Si alguien tuvo problemas con las descargas, nos pueden pasar los nombres y nos comunicaremos para solucionar el problema. Dentro del módulo 2 se presentó la actividad grupal que consiste en debatir y responder a las preguntas planteadas por Lucas en el primer webinar relacionadas a la intuición. Bueno, bienvenidos, tienen el chat habilitado para los que quieran empezar a saludar. Espero que se encuentren todos muy bien. Vamos esperando a que se sigan conectando más participantes. Cómo va a ser la dinámica de esta clase, igual que la anterior. Lucas va a exponer y luego se destinará un tiempo para hacer consultas. Además va a habilitar enseguida la participación con ustedes. Y bueno, pueden destinar un tiempo para habilitar el chat también, como les dije recién, y utilizarlo cuando ustedes lo consideren. Recuerden que va a quedar colgada mañana en la plataforma esta clase, así la pueden ver todas las veces que necesiten. Ahora sí, le damos la bienvenida a todos ustedes y a nuestro profe Lucas Malaisi. Hola Lucas, ¿cómo Hola Nancy, estás? Buenas muy bien, tardes. buenas tardes, muy bien, muchas gracias por estar, por acompañarnos. Buenas tardes a todas, a todos, bienvenidos nuevamente a este espacio. Bueno, hoy quería comenzar mi presentación, no sin antes hacer un breve repaso sobre las experiencias que tuvieron en los grupos cuando se juntaron, conversaron. Les pediría que los que se animen hagan un resumen, los voceros del grupo hagan un resumen de alguna consistencia, alguna coincidencia, discrepancia o experiencia que quieran compartirnos al resto del grupo. Así es que los escucho respecto de lo que hicimos en el encuentro anterior, la intuición, para luego pasar con el tema que preparé para hoy. Nora, Lucas, levanta la mano. Perfecto, Nora, te escuchamos. Hola, gracias Nancy, gracias Lucas. Creo que estoy yo sola del grupo 9. Estuve buscando a mis compañeras, pero probablemente no hayan podido unirse. Nosotras armamos un grupo de WhatsApp para debatir que nos resultó cómodo y pusimos una foto de las preguntas y empezamos a contestarlas primero y después nos llamó la atención las coincidencias, ¿no? En promedio de intuición estamos en un 7. Todas reconocimos que en una escala de 1 a 10 me atrevo a decir, por lo menos yo, que me parece muy poquito, que cuánto desaprovechado. Y coincidimos también en el hecho de haber tenido intuiciones y desde la parte mental, racional o desde el sentido común, todas desestimamos ese llamado, esa información y seguimos en automático y después dijimos, pucha, ¿por qué no le presté atención que era por esto? Eso fue lo que nos resonó, por lo menos. Todavía no lo hemos subido, porque estábamos terminando de ponernos de acuerdo. Uy, acá por suerte están María Elena y Eliana que pertenecen al grupo 9. Gracias, chicas. Bueno, no sé si alguna de las dos quiere agregar algo. Gracias. No, está bien, Norma, con eso bueno, si quieren agregar está bien, pero es suficiente un vocero por grupo que nos comparta más o menos cómo,
que tome la temperatura del grupo en cuanto a la intuición. Una reflexión como esta es suficiente y estamos bien. Precioso, fantástico. A ver, ¿alguien más? ¿Algún otro vocero del grupo? Lucas, los participantes del grupo 8 hicieron alusión, viste, en el aula que estuvimos analizando. No sé si hay algún integrante del grupo 8 porque subieron una buena conclusión al aula. Recién la estábamos viendo y analizando también eso con Lucas. Bueno, si alguien quiere participar. Bien completo ese trabajo, no sé si alguien lo quiere compartir. Sí. A ver. Bueno, hoy están tímidos. Están tímidos, está bien, no hay problema. Espero que se hayan reunido porque, como les decía la otra vez, según de la profundidad del trabajo que hagan, va a ser cuánto lo van a poder aprovechar, cuánto vamos a poder sacar de este espacio de coherencia emocional. Por lo pronto... Patricia Lucas quiere hablar. Perdón, discúlpame. Gracias. Bien. Venga, Patricia. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, nosotras somos del grupo 1, creo que algunas de mis compañeras están acá. También armamos un grupo de WhatsApp y ahí empezamos a debatir un poco sobre nuestra intuición, que teniendo en cuenta lo que dijo Nora, que dijo 7, nosotras teníamos un número incluso más bajo, entre 5 y 6. Nos parece que no somos suficiente intuitivas, pero después fueron surgiendo cosas, como que nos fuimos dando cuenta que sí, como que no éramos tan conscientes de esa intuición que teníamos. Así que estuvo bueno todo ese debate que surgió, y las coincidencias que iban surgiendo entre algunas de las compañeras. La verdad que estuvo bueno. Nos faltó Jorge en el grupo, que no sé si está acá o no se pudo unir. Acá estoy, hola a todos y todas. Hola Jorge, ¿cómo estás? Pero bueno, la verdad que estuvo buena la compartida. Nos falta subirlo a la plataforma, todavía no lo hicimos. Bueno, perfecto. No, para mí lo más importante es el proceso que hagan en cuanto a compartir y en cuanto a tomar conciencia de dónde está tu intuición y qué estás haciendo con tu intuición. Si te estás escuchando o te estás desestimando, sí. Ese es para mí la conclusión, el proceso más importante que quiero que cada uno haga. Y esto es un contrato con cada uno de ustedes. También ese número, ese promedio, es subjetivo, porque depende de la exigencia de cada uno, de cómo juzga que está su intuición. Quizás los más exigentes sean intuitivos, pero consideren que no es suficiente y se pongan un 5, un 6, y bueno, es totalmente relativo, pero es una apreciación personal. Hasta ahí estamos bien, no pasa nada. Bien, hermosa el aporte. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Hay alguien más que nos quiera compartir alguna reflexión sobre lo conversado respecto de la intuición, de cómo anda la intuición de cada uno de ustedes? Natalia en el chat pide si alguien del grupo 3 quiere comentar lo que trabajaron, porque ella está muy engripada y no puede hablar. Sería interesante también, viste, Lucas, qué es lo que interfiere para tomar una decisión en relación a la intuición que cada uno tiene, qué es lo que obstaculiza para tomar la decisión. También me gustaría escuchar alguna reflexión sobre eso, que eso es ahora justamente lo que vamos a ver, el tema con coherencia emocional. Vamos a ver qué es lo que a veces impide que nos escuchemos a nosotros mismos. Ese es el desafío.
Disculpen, ahí estoy cerrando el WhatsApp porque me están llegando un montón de notificaciones. Bueno, entonces, sin más reflexiones, vamos a pasar a la presentación de hoy. Denme un segundo. Entonces, aquí está. Ahí está. Bueno. Díganme, ¿se ve ahí la presentación? Sí, ¿verdad? Perfecto. Comenzamos. Todos tienen, en la bibliografía los códigos para los libros, el ebook, tienen mucha más información de la que vamos a ver, por supuesto, en estos espacios, en estas clases. Yo he seleccionado algunas de ellas que de alguna manera resumen y tienen un hilo conductor. Y hay una reflexión que los invito a hacer y que pasa con el universo algo parecido que nos pasa a nosotros como personas. En cuanto al conocimiento del universo, hemos llegado a 54 millones de kilómetros de distancia a conocer, a ver qué está pasando. Tenemos una capacidad de espiar allí afuera que llega muy lejos. Pero lo paradójico, lo irónico de todo esto es que hemos profundizado solamente 12,2 kilómetros en nuestro propio planeta. ¿No? El hoyo más profundo tiene esa distancia, apenas esa distancia. Y esto de alguna manera metaforiza lo que pasa, lo que nos pasa como personas, que es muy fácil ver afuera la incoherencia y es muy difícil ver hacia adentro, hacernos cargo de la propia incoherencia, hacernos cargo de nuestras intuiciones o conocernos a nosotros mismos. Podemos, insisto, conocer mucho del otro, hay personas que saben más de los horarios del vecino, la vestimenta, el vehículo, lo que gana, con quién sale, qué hace de su vida, que de su propio pasado, de su propia historia, de sus sueños, de su propósito de vida. Entonces, esto es más o menos una constante que tenemos y en la que tenemos que reconocer. Solamente los invito a que reconozcamos que tenemos esta facilidad para ver afuera y esa dificultad para vernos a nosotros mismos y a veces hacernos cargo, insisto, de esa propia incoherencia que todos tenemos en diferentes aspectos. Unos lo tienen mayores, otros menores, y como les decía, es en diferentes aspectos porque la coherencia no es, como vamos a ver, un tema binario en tanto uno es coherente o es incoherente. Y hay cierta gradualidad respecto de ciertos temas. Puede que en el ámbito del cuidado de tu cuerpo, vos ya estés ingresando en una situación de toma de conciencia y que te pongas en coherencia emocional. Por ejemplo, empezar a alimentarte sanamente, o si en tus finanzas te estabas engañando, estabas eludiendo impuestos o te estabas en un trabajo que no comulga con tus valores y quizás algunos ya se corrigieron en ese aspecto, pero todavía les falte corregirse o ponerse en coherencia en el aspecto de vida de pareja o quizás en la amistad o puede ser en algún tema familiar. Insistía en el tema de que la coherencia emocional es como cuando ordenamos la casa. Entramos a la casa y si la casa está desordenada, no es que la ordenamos toda al unísono. Quizás ordenamos primero una habitación, luego ordenamos la cocina y luego vamos al living y así vamos ordenando cada ámbito de la casa. Lo mismo pasa con nuestra vida. Quizás tenemos un tema que nos hace ruido, un tema que intuimos que no está del todo bien y que empezamos a despertar, a tomar conciencia. Bueno, y tenemos que tomar ciertas decisiones al respecto, ordenarnos, ponernos en coherencia emocional. Entonces, pero todo esto parte de la intuición. Luego viene la toma de conciencia, cuando la intuición ya se convierte en una suerte de verdad revelada en tu ser. Aspectos de la toma de conciencia, esto es para que veamos que siempre es bueno despertar y darnos cuenta. La toma de conciencia con esa intermedia
porque la conciencia sin esa intermedia hace referencia a lo moral, a lo que está bien y lo que está mal, y esa no es la que nos interesa, porque esa es la que depende de la cultura, depende de las leyes, depende de lo externo. La conciencia con esa intermedia, conciencia, es aquella que tiene que ver con tu propia verdad, cuando vos te das cuenta de algo, independientemente de lo que diga tu cultura, de las costumbres, si está bien o no fumar o comer carnes, o la corrupción, independientemente de las costumbres, la toma de conciencia tiene que ver con tu verdad. Entonces, la toma de conciencia es interesante, en la que tiene esa intermedia, no está en el sistema, no está en la definición de la RAE, es nada, un pequeño dato para que entendamos que tampoco es algo de lo que se hable mucho. La toma de conciencia es irreversible. Esto es maravilloso. Es como una planta, una flor que florece, y una vez que florece y sale su perfume, su polen, o tira sus semillas, ya no puede volver atrás. Se inicia el proceso, pero en otro nivel. Cuando vos te diste cuenta de algo, ya tenés una verdad revelada en el corazón, y hay momentos en los que no podés hacerte el tonto, ya no lo podés tapar. La toma de conciencia tiene dos componentes, uno racional y uno emocional. Muy importante esto. Es muy frecuente en la consulta psicológica, al hablar de ciertos temas, que la ficha racional cae primero, pero la emocional tarda un poco en caer. Para vos terminar de darte cuenta de algo, no solamente es cuando te lo dicen, te lo informan o lo ves. La toma de conciencia verdadera es cuando aprendés o entendés algo, pero a la vez lo sentís. Es una sensación que te indica cierta dirección. Es decir, no es solamente un conocimiento racional, sino que tiene que ver con algo vivencial. No necesariamente se da siempre lo racional primero. Hay veces en donde uno siente, por ejemplo, que ya no está a gusto en un trabajo o en una determinada situación familiar, de amigos, y ya no se siente bien. Y empieza a dejar de pertenecer, a dejar de ir, y después cae la ficha racional y se entera por qué pasó. Porque ya no comulga con ciertos valores, es decir, después lo ve con claridad. Muchas veces uno lo siente primero y después lo entiende, y a veces al revés. Hay parejas, pasa frecuentemente en la consulta, que parejas tóxicas en las que la persona sabe racionalmente que tiene que terminar, pero emocionalmente todavía no lo hace, todavía no se da cuenta, todavía no aprendió a quererse, entonces falta ese otro aspecto. Estos dos elementos son parte de la toma de conciencia. Tiene siempre una implicancia social. Un cambio interno acarrea un cambio externo. Entonces, cuando uno empieza a tomar conciencia, empieza a ver que el cascarón social se empieza a modificar. Quizás conserves tus amigos o el vínculo o el cariño, el aprecio, pero vas a ver que hay algunos aspectos que empiezan a cambiar como personas, que salen de tu cotidianeidad en tu vida y aparecen nuevas personas que están acordes con esta otra forma de pensar. Un elemento muy importante es que la toma de conciencia implica fundamentalmente una aceptación. Aquellas personas que despiertan, que se dan cuenta de algo, aceptan, no juzgan y nos vuelve sensibles y empáticos. Esto es, respetar el proceso del otro. Cuando vos viviste una situación y tomás conciencia, dejás de juzgar, se acalla un poco ese juicio, insisto, de esa capacidad de ver la incoherencia en el otro y denunciarla. Es que la vemos, pero no tenemos esa necesidad de decir, mira, no, es como que aceptamos y entendemos el proceso de la otra persona, porque a nosotros nos pasó. El despertar es gradual, es un proceso que implica matices y diferentes aspectos en la vida. Ya les decía recién que uno va tomando conciencia como cuando ordenamos la casa. Uno a veces toma conciencia de que está
en una determinada situación en lo que es lo laboral, quizás otra en lo que es el cuidado del cuerpo, de lo físico, otra en lo que es el cuidado de los vínculos, y vas tomando conciencia de manera progresiva, no es todo al unísono porque podríamos quedar abrumados con tantísima información. Es liberador tomar conciencia cuando uno accede a esa verdad, pescar creencias limitantes, cuando uno se da cuenta que ahí a donde había un miedo o una creencia de que algo era imposible y entiende de qué trata, uno se libera, se saca ese peso de encima, es como si abriese una jaula. El que tomó conciencia es asertivo y no impone, no controla y acepta el proceso del otro, es muy parecido a lo que les mencionaba recién de lo que es no juzgar. Ayuda a disfrutar más y a estar más conectados, entendiendo que menos es más. Cuando uno despierta, empieza a ver belleza donde quizás antes veía fealdad. Hay personas que basan mucho tiempo le dan mucha importancia a lo material y a raíz de que les pasa algo, tienen alguna experiencia, despiertan y se dan cuenta que eso no era lo esencial. Si bien es un elemento importante de la vida, disfrutar y la abundancia, pero cambian la perspectiva y empiezan a ver belleza en otros aspectos que antes les parecía una tontera. Esto viene también con la madurez. Y esto de que menos es más es todo un concepto en la psicología. Hoy hay un exceso de oportunidades, lo que se llama, hay toda una investigación muy interesante que se llama la paradoja de la elección. The Paradox of Choice se llama, es un libro muy bonito que habla de que hoy, como humanidad, tenemos las mejores condiciones que nunca antes, pero aún así no terminamos de disfrutar y se da una suerte te diría, de cansancio o quedar abrumado por la inmensa cantidad de opciones que tenemos. Por ejemplo, para comprarte un par de pantalones, tenés una inmensa, pero inmensa cantidad de opciones de pantalones gastados, pantalones de diferentes colores, slim fit, anchos, el otro, y aquellas personas que tienen una gran exigencia, que quieren tener lo mejor, se encuentran ante una situación que es paradójica, porque uno dice, bueno, tener más opciones nos hace más libres, pero aquellas personas que son muy exigentes quedan muy insatisfechas, porque cuando tienen una opción, dicen, sí, bueno, pero quizás la otra hubiese sido mejor. Entonces, el efecto rebote de tener más opciones, cuando más es menos, tener muchas opciones hace que quedes insatisfecho o que, insisto, pienses que otras posibilidades puedan ser mejores. Cuando uno se conoce a sí mismo y sabe lo que quiere, aprende a estar satisfecho con las opciones que tiene al alcance. Por otro lado, es sanador. Es muy frecuente de personas que tienen enfermedades, que están en incoherencia emocional y cuando despiertan, se ponen en coherencia emocional, toman conciencia, empiezan a ver que esa incomodidad que activaba el sistema simpático, que era una suerte de amenaza interna, desaparece. Entonces, con esto empieza a funcionar el sistema inmunológico, la reconstitución celular, se percibe una cierta armonía a nivel corporal, que hoy se sabe, la hemos demostrado, está demostrada biológicamente, que cuando uno está tranquilo se activa el parasimpático y todos los sistemas biológicos empiezan a funcionar bien. Sistema digestivo, el que regula los ciclos del sueño, lo inmunológico, reconstitución celular, la inteligencia, todos estos sistemas al funcionar de un modo adecuado, nuestro cuerpo se sana. Por eso, tener una amenaza abierta de manera constante, tanto externa como interna, una amenaza interna puede ser una mentira, un autoengaño, tenerlo mucho tiempo es una fuente de estrés que a la posteridad
se traduce en una vulnerabilidad, en una enfermedad. Genera paz, trae certeza y sensación de tranquilidad. De esto ya hablamos la otra vez, de cuando uno tiene una intuición y toma el camino correcto, siente como certificación de que no se equivocó, una suerte de paz interior, de bienestar, que es muy subjetivo, porque eso cada uno lo sabe, no es algo que pueda ser general, es algo que solo cada uno lo sabe. Y bueno, por último, es gratis en términos económicos, risas aparte, pero uno podría decir, bueno, si tiene tantos beneficios, ¿qué es lo que nos impide despertar? ¿Por qué no nos damos cuenta a veces o por qué nos mentimos, nos engañamos? Yo les voy a mostrar un video que no tiene desperdicio, es una exquisitez. Véanlo, que esto es una filmación real de cómo atrapan los monos. Después de verlo, tienen que leerlo, porque está en inglés. Después de verlo, hacemos una reflexión. Observen. Find water, because unlike the bushman, he doesn't know how to make liquid from a root. He has his own way of finding out where the water is. He laboriously drills a hole in a No giant... se ve. Está compartiendo ¿No pantalla. se ve? No se ve. No, no. Ah, perdón. Bueno, Se gracias por escucha, avisar. pero... Gracias por avisar, espérense. Entonces, vamos a ver. Ahí se ve algo ahí. Perfecto. ¿Ahora sí? Next, he puts some wild melon Sí, seeds sí, ahora se ve. Ah, sí, ahora sí se ve. Bueno, entonces lo pongo de nuevo. Observen. Bushman, he doesn't Veanlo, know ya how to hacemos la make liquid reflexión. from a root, but he has his own way of finding out where the water is. First, he laboriously drills a hole in a giant ant heap when he is sure a baboon is watching him, because he knows baboons are incurably inquisitive. Next, he puts some wild melon seeds into the hole and works them in so that they drop into a hollow. Les traduzco hasta este momento lo que está pasando. ¿Cómo atrapan a un mono? Esto es real. Bueno, ahí ese aborigen se encarga de hacer un hueco en esa suerte de gran hormiguero, y en el interior pone semillas de melón. Se asegura de que el mono lo esté viendo cuando está haciendo esto, porque está alimentando la curiosidad del animal. Observen. Then he saunters off, knowing the baboon is burning with curiosity. The baboon doesn't trust that human being at all, so he plays it cool. But he's dying to know what gives in that confounded hole. Finally, Mr. Inquisitive can't take it any longer. He's got to know what's in there. He grabs a fistful, and now his hand's too big to come out. Esta es la clave de todo. Dice que, bueno, que el mono es muy curioso, como un ser humano, entonces no resiste la curiosidad y quiere ir a ver qué hay. Resulta que cuando mete la mano y toma las semillas, al cerrar la mano para poder tomar las semillas, el tamaño del puño de la mano cerrada es más grande que el tamaño del orificio por donde ingresó la mano. Entonces, ahí observen cómo el cazador se acerca a él y sin hacerle ningún rasguño lo captura. If he had the sense to drop the seed, he could free his hand. Now he lets go when it's too late. Bueno, para que se queden tranquilos, a mí la verdad es que me incomoda mucho ver los animales en los videos en los que se maltratan animales. En este caso, hasta donde yo sé, al animal no le hacen nada, es solamente para el paso. Es todo un procedimiento muy interesante. Para el que le interese la biología, lo comparto. Capturan al mono, que es curioso y que toma las semillas, y que él por no soltarlas, él pierde la libertad. Entonces el cazador, sin hacerle ningún rasguño, ningún daño, lo captura. Pero esta es una estrategia para algo mayor, que es averiguar las fuentes de agua. ¿Qué hacen? Al mono le dan sal después,
para que se ponga muy sediento. Entonces después lo sueltan y lo único que hacen es seguirlo, porque el animal es muy sabio. Entonces siguen al animal, que él va a ir directo hasta una fuente de agua natural, que son cambiantes en los desiertos, aparecen afluentes por aquí y por allá. Entonces va el mono y así las personas acceden a las fuentes de agua. Es decir, hasta donde tengo entendido, al mono no le hacen nada, después el mono tomará agua y se va. No sé qué hará el mono, pero porque lo he visto completo al documental. Esto es un pequeño resumen que les comparto. Para hacer una reflexión, ¿qué es aquello que nos impide ponernos en coherencia emocional? Lo mismo que a este mono, soltar cierto beneficio. El mono queda atrapado porque no suelta, si él soltase las semillas, queda en absoluta libertad. Bueno, no hay nada que nos impida ponernos en coherencia emocional. Somos nosotros los que decidimos aferrarnos a ciertos beneficios que en general tienen que ver con la comodidad de complacer a otros, la comodidad de ciertas ganancias que, aunque sea de un modo inadecuado, pero no las soltamos. Esto es, voy a continuar con la presentación. Pero somos nosotros los que no soltamos. Entonces, ¿qué nos impide despertar y cambiar? Bueno, es ese condicionamiento. Resulta que esto tiene una gran historia en cada uno de nosotros. Hemos recibido un amor condicionado que cuando nos portábamos bien o hacíamos lo que nuestros padres querían y nos daban aprobación, afecto, entonces a lo largo de literalmente millones de interacciones fuimos desarrollando una personalidad, una máscara, una forma de ser en el mundo, que fue forjándose, armándose, construyéndose en función de eso que nosotros teníamos que dar para conseguir una cuota de afecto o lo que sea que buscáramos, atención, que es lo que buscamos como seres humanos. Como seres humanos tenemos necesidades físicas, pero también tenemos necesidades emocionales, que son las necesidades de ser valorados, de ser aceptados. Entonces, lo curioso es que somos como una suerte de mamushka, somos el adulto, pero dentro nuestro está ese adolescente y también está ese niño herido, y lo interesante es que el que está al mando es la mamushka primigenia, la más primitiva, la más chiquita, es la que termina estando al mando, porque aquellas heridas, aquellas necesidades insatisfechas de la infancia terminan buscando compensarse con conductas en nuestra adultez. Entonces, para ponernos en coherencia emocional tenemos que profundizar en ese autoconocimiento, en esas vivencias, y ya les digo, profundizar en ese autoconocimiento que es dificilísimo, porque sigue la metáfora de que hacia afuera podemos conocer todas las teorías, pero hacia adentro nos cuesta mirarnos, como pasa con este hoyo de la profundidad en el planeta Tierra que tiene apenas 12 kilómetros de distancia. Y encontramos, a medida que vamos avanzando en ese autoconocimiento, que hay cosas con las que no estamos de acuerdo, hay cosas que aprendimos a hacer para ganar cierto beneficio a nivel familiar, aceptación, comodidad, seguridad. Y ahora llego al punto central de lo que sería este espacio de la coherencia emocional. Voy a transmitirles qué se siente estar en coherencia y qué se siente estar en incoherencia, para que empecemos a profundizar en ese autoconocimiento, empecemos a ver y desenmascararnos a nosotros mismos. En mis charlas, en mis talleres presenciales, encuentro una manera muy didáctica de hacerlo, que es con esta historia inventada, que le llamo el dilema silencioso, y que dice así. Voy a necesitar de que vayan al chat, como para que me den algo de interacción ante las preguntas que vaya haciendo.
Imagínense esta situación. Imagínense que yo termino de dar una charla, un taller, y entonces, bueno, todos se van, todos los asistentes, el público, todos se van, y alguien se olvida en una butaca una cámara fotográfica costosísima. Supongamos en esta historia, a mí no es que no tengo mucho interés en la fotografía, no más allá del normal de cualquier persona, pero supongamos que yo soy un fanático de la fotografía. En esta historia supongamos que soy un fanático y que esa cámara que alguno de ustedes se olvidó, pero cuesta millones, y ahora con la inflación y con la diferencia cambiaria es costosísima, y supongamos que yo no tengo dinero suficiente para poder comprármela, pero tan fanático soy que estudié una y otra vez todas las prestaciones que tiene por internet y sé perfectamente todas las funciones que tiene esa cámara porque me babé una y mil veces mirándola y es el sueño de mi vida. Y resulta que una tarde, luego de una disertación, aparece en una butaca y no hay nadie que la reclame. Y tengo, aguante Canon, dice, y tengo dos caminos. Tengo el camino de tomar la cámara y buscar al dueño, a la dueña, o también tengo el camino de quedármela. No hay nadie, estoy solo. Supongamos que tomo el camino de quedármela. Entonces, tomo la cámara, miro para todos lados, no hay nadie, luego va a entrar la gente de limpieza y yo me voy con la cámara. Resulta que, supongamos que vivo en el mundillo de la fotografía, entonces tengo todos amigos de la fotografía, y cuando vuelvo a San Juan les muestro mi cámara y todos me admiran, y todos me felicitan, y todos me envidian, y no pueden creer lo que logré y la cámara que tengo, y cuando me preguntan ¿cómo fue que logré tener? Yo no doy una explicación clara, digo, bueno, no, hice un cambalache y un negocio y un trabajo y logré acceder a ella. Bien, el caso es que empiezo a hacer trabajos con esta cámara, a sacar fotos, filmaciones, y todo fantástico, todo el mundo me admira porque tengo una super cámara, algo que es una locura. Y la pregunta es, con cada foto que saco, ¿está todo bien conmigo? En lo profundo, más allá de esa admiración o resultados magníficos que pueda tener, en lo profundo de mi corazón, con de cada foto que saco, ¿está todo bien conmigo? ¿Qué creen que siento en lo profundo del corazón? Vamos al chat, quiero leer alguna interacción. Bien. Internamente tiene que haber algo que te haga acordar que no lo obtuviste por tus propios medios. Sí, culpa, intranquilidad, incoherencia. En mi caso, todo mal, dice. No, tendría que tapar esa disconformidad. Para algunas personas puede ser que esté todo bien. Hermosa reflexión, Carla. Ya llegaremos a ella. Culpa, dice Matilde. Dice acá Guillermina, ¿se podía averiguar el dueño? Sí, claro. Sí, sí, pero espérate, hasta este punto de la historia yo estoy tomando el camino de quedármela. Más allá de que si lo encuentro o no, podría haberla tratado de devolver, pero no, yo acá exprofeso me la quedé. A mí sí me afectaría, dice, seguramente Cristina te refería a que te afectaría negativamente, o sea, displacenteramente. Culpa, incomodidad, no estaría del todo bien, dice María Elena, intranquilidad. Y dice después Eliana, sentirme no merecedora. Viviana dice, no, culpa, no es lo que aprendí, mis mandatos. Lu dice, depende de tu conciencia, desde mi perspectiva está mal, te llena, claro, lo mismo que alguien compartió primero, ¿no? Hay personas que aparentemente están tranquilas, sí, depende de su nivel de conciencia. Bueno, triste. Sería si, ay, acá se me fue, si nos sintiéramos bien porque ya perdimos todo. Bueno, hermosas reflexiones. Bien, entonces, conéctense
con este camino en el que yo me traicioné a mí mismo, yo me engañé, yo sé que hice algo que está mal. Nadie afuera lo sabe, nadie lo pudo ver. El único que sabe eso soy yo. Pero tengo esa incomodidad, ese malestar, porque me doy cuenta. Ya vamos a llegar al caso de por qué hay personas que no se dan cuenta. No disfrutaría de los logros obtenidos. Claro, Viviana, imagínate, tamaña mentira en la que todos los trofeos, los logros, lo que alcances, es basado en una mentira. Dice Lu, te consume por dentro, Viviana. Que lo sepa yo es suficiente, claro. Bueno, bien, entonces estamos en este punto en el que tengo algo que me hace mal, estoy incómodo y es una mentira. Bueno, supongamos que tenemos la posibilidad de volver el tiempo atrás. Volvemos el tiempo atrás al momento en que tomo esa cámara, que me la encuentro en esa butaca. Y pónganse ustedes en ese lugar. Encuentran esa butaca, son fanáticos, aman esa cámara porque es una cosa tremenda. La toman y dicen, no, bueno, me encanta, es el sueño de mi vida, pero no me la puedo quedar. Entonces Nancy, que es la que organizó la charla, la que estuvo ahí, ¿no? La anfitriona, ustedes o sea, yo la busco, Nancy, mirá, tengo esta cámara, alguien se la olvidó. Y entonces Nancy dice, a ver, vamos a buscar, y hace una cadena de WhatsApp hasta que encuentran a una de ustedes, que es la dueña, la colgada de la dueña. Entonces cuando viene, yo le entrego la cámara, ¿no? Y imagínense, el sueño de mi vida, se lo entrego, se lo doy, y la pregunta es, cuando entrego esa cámara, la devuelvo a su dueña, tengo esta situación. En un instante yo tuve la posibilidad de acceder a lo que siempre soñé en términos materiales, pero aún así no me lo quedo, lo entrego. Pregunta, ¿qué sentirían? ¿Qué creen que siento yo? ¿O qué sentirían ustedes cuando entregan el sueño de su vida y lo devuelven a el dueño, pero conforme a un valor interno? Quiero leerlas y leerlos. Ay, a ver, dice Cristina. Paz, Paola, paz. Paz, coherencia, paz, tranquilidad. Tranquilidad. Bueno, se satura la muestra rápidamente. Paz por hacer lo correcto. Tranquilidad, alegría por el otro, dice, bueno, también, pero capaz que al otro no le importa, capaz que, sí, la cámara. Pero bueno, estoy preguntando por nosotros, a vos te da alegría por el otro también, tranquilidad, paz, estoy más cerca de lograr mi sueño, dice Guillermina. María Elena, no sé, capaz que con el tiempo me sentiría bien. Le pediría que me la prestara un rato, paz. Todos esos anteriores son pensamientos, no son emociones, pero bueno, entendemos un poco a qué vamos. Miren, esa es la reflexión que quiero que conecten con esa sensación. Puede que en la superficie yo, al devolver la cámara, no acceda a ese éxito, a ese logro, a esa suerte de bienestar y comodidades que me podría haber dado el tener, cuando hablo de cámara, llámenle puesto de trabajo, negocio, etc. El tema es cuando yo suelto, digo, no, esto, yo no quiero esto. Accedo a esa paz interior. Puede que se derrumbe todo afuera, pero yo me siento bien, me siento íntegro. Esa sensación, como quiero que combinamos, que estemos de acuerdo en esto, es muy sutil, gente. Es una sensación interna y que es absolutamente subjetiva.
todos, miren, en otro curso, en otra cohorte que hacíamos, me quedó muy grabado el testimonio de una persona que, como les decía, era una chica que estaba en un trabajo que ganaba muy bien, era parte del gobierno, pero tenía que ser parte de aspectos oscuros que a ella no le gustaba, y renunció. Y esto fue con digamos, no fue fácil para ella porque la familia tenía un rechazo que le decía, ¿cómo vas a renunciar? ¿Cómo vas a terminar ese trabajo? Ella no sé a qué se dedicaba, pero contó que ganaba muchísimo menos, pero estaba en paz consigo misma. Mis amores, este es el viaje del héroe que vamos a ver en el próximo encuentro. Pero hay un momento en que vos tenés una llamada y te haces el tonto, decís, no, me la quedo a la cámara. Y colgás la llamada. Pero después esa llamada vuelve de otra manera, vuelve de otra forma, y todo te llama la atención referido a eso. Recuerden la intuición. Y son mensajes que ya tomaste conciencia, despertaste, y ya no hay vuelta atrás. Hay personas que se mantienen en esa mentira y terminan enfermando, terminan echando a perder el tiempo, porque es una vida en la que no te conectás genuinamente. Entonces te convertís, escuchen lo que voy a decir, en un prófugo de vos mismo. ¿Por qué? Porque vos tenés una verdad, porque vos sos tu testigo de que tomaste esa cámara y no debías hacerlo. Vos sos el que sabe que te mentiste, vos sos el que sabe que te traicionaste. Entonces muchos buscan convertirse en prófugos de sí mismos, que es escapar. ¿Y cómo escapan? Y buscan escapar a través de excesos, de lo material, a través de llenarse de trabajo, desconectarse del propio interior. Atención con este concepto. Entonces, buscan desconectarse, abrumarse, aturdirse. Ojo, puede que de afuera se vea una armadura brillante, se vea algo maravilloso, pero en lo interior cada uno sabe, si es que despertó, que se traicionó. Puede ser una persona que tiene una elección vocacional inauténtica, hizo lo que le convino. ¿Y qué fue? Le convino seguir con la empresa de papá, pero estaba clarísimo que no era lo que quería. ¿Pero qué hizo? Optó por quedarse agarrando las semillas. ¿Y qué perdió? La libertad. ¿Qué perdió? La posibilidad de tener esa paz. La posibilidad de disfrutar del presente tomando unos mates con las patitas en el pasto. Puedo decir, Luca, ¿de qué me estás hablando? Cada loco con su tema, pero cada uno cuando está en el presente y está en paz con uno mismo, se conecta con cosas simples. Y ahí no hace falta ese exceso de opciones que yo les mencionaba al principio, de la paradoja de la elección. Que cuando a veces tenemos tanto, empieza a ser menos. Bueno, la coherencia emocional es no solo la intuición, es no solo, porque intuición es la parte emocional. Cuando te das cuenta, cuando racionalmente lo entendés, ahí hay un despertar, aquí hay un llamado. Y después hay que tener el coraje de soltar ese beneficio, de no quedar atrapado como el mono. Y ese es un viaje, porque cuando soltás, yo acá no le voy poniendo nombre, no voy dando ejemplos, voy hablando genéricamente, cada uno aterrícelo a su propia experiencia, si así lo desea. Pero este soltar es a veces salirte de una mentira familiar, un secreto familiar, de una infidelidad o de una situación de corrupción o de una situación de comodidad, de estar cumpliendo horario en un trabajo, pero decís, espérate, ¿yo vivo para trabajar o me voy a permitir trabajar para vivir? Y si ese es el caso, ¿cuál es mi vida? ¿Cuál es mi propósito de vida? Entonces quiero decirles, algunos hemos sido bendecidos con saber cuál es nuestro propósito. Si no fue tu caso, anímate a perderte, anímate a salir, entonces vas a tener un feedback emocional
ya les decía, como el submarino, que cuando están en el sendero que es propio, van a ir sintiendo una suerte de dicha existencial. Y vas a decir, sí, es por acá. Aquellos que quieren quedarse agarrados a las semillas, y bueno, están en esa suerte de seguridad, entre comillas, pero acá hay otro tema, que es a lo que los invito, que está en la bibliografía. Desde el momento en que sabemos que vamos a morir, miren, este es otro elemento que se ve claramente la diferencia entre saberlo y sentirlo. Todos sabemos que no vamos a morir. ¿Acaso alguno de ustedes pensaba que era inmortal? No, todos lo sabemos. Pero eso es un saber racional. ¿Saben cuándo tomamos conciencia de la propia mortalidad? Cuando tenemos una experiencia límite o cuando vemos un ser querido morir. Entonces ahí decís, me puedo morir. O sea, sentís, y ahí tomás conciencia. El otro día veía a Rolón que lo contaba a la finitud, a la propia mortalidad, la describía de una manera maravillosa con un simple ejemplo que es, la vida es como un cuaderno. ¿Qué pasa cuando somos adolescentes y tenemos un cuaderno en blanco? Rayoneamos el cuaderno, cortamos hojas, hacemos avioncitos, arrugamos y tiramos, a veces malgastamos. Pero ¿qué pasa si es el único cuaderno y nos va quedando, ya se va quedando chiquito? Ahí es cuando tomás conciencia de la propia mortalidad. Decís, me queda poco tiempo, entonces la variable tiempo pasa a ser una de las más importantes. Decir, a ver, yo por ganar esta suma de dinero, por esta comodidad, estoy entregando 8 horas de mi vida a algo que no disfruto, algo que no me gusta. ¿Está todo bien conmigo? Y ahí empezás a despertar, cuando tomás conciencia en esta variable de el concepto muerte. Entonces la pregunta, ahora empujándolas y empujándolos al abismo, es, desde que sabemos que vamos a morir, ¿qué sentido tiene hacer algo que no es lo que deseamos genuinamente? ¿Qué sentido tiene ser ventrílocuos de otro y no decir nuestra propia verdad? ¿Qué sentido tiene mantenernos atados a los hilos de alguien que nos da cierta comodidad? A veces es una tajada de afecto, de aceptación, de valor, pero es irónico, porque a veces por esa tajada de valoración, de aceptación, dejo de ser quien soy, me traiciono, y lo hago por un afecto que no me doy a mí mismo. Digo, ¿por qué no cortar esos hilos? Y con eso se cortarán todos esos beneficios. Vamos con la metáfora del mono que suelta la semilla, pero recupera la libertad. Y expreso mi verdad, porque no voy a salir vivo de esta. Entonces digo, ¿por qué no ponernos en coherencia emocional? Y es un viaje de cada uno. Es un proceso de cada uno. Yo no lo juzgo, solo los estoy zamarreando un poquito. Continuamos. Llegamos a un tema central que me encanta, decisión. La palabra decisión es, etimológicamente viene de dos palabras, de, separar, y cisión, cortar, talar y matar. De es cuando distingo dos caminos, quedarme la cámara o devolverla. Ahí tengo una Y, un camino que tengo que decidir. La decisión es una renuncia positiva. ¿Qué significa esto de renuncia positiva? Y hace referencia a que renuncio a un camino, corto, talo o mato un camino, pero me quedo con el otro. ¿Ven? En este gráfico se ve corto, talo o mato el camino de quedarme con la cámara, pero me quedo con el bienestar, con la paz, con la tranquilidad, con la dicha de ser quien soy, el orgullo de ponerme en coherencia emocional. Corto, talo o mato el éxito, los logros que podría tener por cortar camino, quedándome con una cámara.
pero me permito disfrutar de esa paz de ser quien soy. Bueno, la coherencia es cuando sostenés algo que sentís. Y acá viene la pregunta que alguien hizo, o sea, hay personas que no se dan cuenta. Sí, es verdad. Muchos políticos no se dan cuenta, entre ellos se tapan sus mentiras, no políticas, digo políticos por así, pero hay, en todos los ámbitos, porque hay diferentes niveles de conciencia. Entonces, hasta incluso hay políticos que no, que son conscientes y que tienen un compromiso social. No quiero generalizar, pero pongamos ese suerte de perfil generado por los medios en cuanto al político. Pero a una persona que se miente a sí misma. Quizás no se da cuenta hasta que toma conciencia. Una vez que toma conciencia, que eso suele pasar cuando ya pasaste la mitad del cuaderno rayoneado, y empezás a decir a dónde voy. A veces te das cuenta que podés tener de todo, pero no tenés el tiempo para disfrutarlo. Entonces, la variable tiempo es clave en esto de la coherencia emocional. Entonces, la coherencia es cuando vos sentís y pensás alineado con el hacer, con el actuar. Y esto genera una sincronía con el universo, ya lo vamos a ver después. Pero el sentir y el pensar, acordate que es el despertar, cuando vos lo racional y lo emocional están alineados, pero además vos seguís en tu conducta esa línea. Entonces decís, ¿qué tiene que ver un inodoro en esta imagen? ¿Por qué hay un inodoro ahí? Les cuento una anécdota que me hizo reflexionar. Espérense, dejé de leer el chat. Y el que no despertó, bueno, Guillermina, ahí estoy respondiendo eso, ¿no? Es porque no despertó. Nada más. Entonces, el que despertó tiene que acompañar al otro en su proceso de despertar. Dejar de validar el disfraz. Entender que es que el que despertó, cuando ve que alguien, por ejemplo, logra una medalla haciendo trampa, esa medalla ya no tiene ningún valor. Pero bueno, el que hace trampa todavía no se da cuenta. Quizás necesite, escuchen esto, quizás necesite hacer trampa para conectarse con ese malestar, esa insatisfacción, esa angustia, y un día poder soltar las semillas y decir, no, yo me salgo de esta situación. No sé, uno puede sentirlo, Nora, eventualmente puede, porque dice, hay que despertar sin reflexión interna, no, yo creo que lo mejor es con una reflexión interna, con una toma de conciencia. Es cuando eso emocional se une a un aprendizaje y a vos te queda claro algo y luego lo ejecutás. Bueno, les estaba contando qué tiene que ver el inodoro y con esto vamos terminando. Y les voy a dejar actividades para que profundicen en esto. El inodoro tiene que ver con que una vez yo estaba con la construcción de mi casa, entonces compro el inodoro y cuando lo voy a retirar por la parte de embalaje, le sacan unas protecciones, porque como saben el inodoro es de cerámica y es muy frágil, y entonces le estamos les quitamos el envoltorio y lo revisamos por todos lados con el empleado que me lo entregaba. Y en ese momento viene el dueño del negocio, que justo es una persona que yo conozco, y me dice, no sea un problema, no hace falta que lo revisen. No hace falta que busquen una trizadura. La trizadura va a aparecer si le damos un golpe. Si el inodoro está trizado, dice el tipo, le damos un golpe y va a tener un sonido opaco. Pero si está en una pieza, va a tener un sonido agudo y como una campana, y va a seguir, como un piano. ¿Vieron cuando presionan los pedales para que no tenga bueno, en la cuerda tiene una suerte de silenciador, como un stop. Entonces cuando lo levantamos, la cuerda sigue sonando. Entonces dice, muy lúcidamente, dice, si el inodoro está trizado, está en dos partes, no reverbera, no suena.
no tiene un tañido. Pero si está en una sola pieza, sí tiene un tañido. Suena como una campana. Y me acuerdo yo como un niño que estuve, digo, sí, suena lógico, hagamos el experimento. Y el tipo lo puso en una punta 19 horas. y le dio un golpe con los puños, y efectivamente sonó como una suerte de campanita y tuvo una vibración. Y a mí se me iluminó porque en ese momento estaba escribiendo el libro Coherencia Emocional y digo, claro, esto es lo que pasa con nosotros. Cuando estamos en una pieza, vibramos más alto, se siente eso, se siente esa paz interna, ese bienestar, esa tranquilidad. Y cuando estamos trizados, cuando estamos hechos de dos partes o más partes, cuando estamos en incoherencia emocional, no hay un sonido elegante, no hay un sonido lindo. Hay que caminar en punta de pie con el que no despertó, ya que cada uno tiene su proceso. Sí, hay que respetar el proceso del otro. Imaginen, yo como terapeuta, no puedo, como terapeuta y como humano, no puedo yo imponer mi despertar, como también tengo que ser consciente de que tengo muchos aspectos en los que no desperté, y tengo aspectos de incoherencia emocional, que aún no me animo a soltar las semillas. Por ejemplo, amo los animales y yo me opongo a todo lo que sea maltrato animal, pero como carne. Y en el proceso de la producción de la carne implica un sufrimiento animal. Yo ya lo sé racionalmente, pero todavía no siento el deseo de dejar la carne, por decirte un ejemplo. Bien, mis amores, quiero escuchar algunas reflexiones, comentarios, si alguno tiene el ímpetu de hacerlo. Les voy a compartir este PowerPoint porque tienen un montón de preguntas que tienen que leer y miren esto. Actividades personales, para que me quieran tengo que, para que me cuiden tengo que, para que me den atención tengo que. Hay veces que en tu familia, en tu pareja, en el trabajo, nos tenemos que convertir en otra cosa que no somos, y ya lo sabemos, pero para tener esas semillas. La pregunta es con vos mismo, ¿cómo sería darme a mí mismo todo eso que espero de la afuera? ¿Qué pasaría? Bueno, acá quiero que tomen conciencia de cuáles fueron sus procesos de coherencia emocional, cuáles son los aspectos que faltan ponerte en coherencia emocional. Yo ya les confesé uno. Bueno, hay muchas decisiones en la vida que, yo tengo una frase, que hay muchas veces que te dicen, déjamelo pensar y te digo, no. Yo creo que sería muy lindo decir, déjamelo sentir y te digo. No es que voy a comprar un kilo de mandarinas y tengo mandarinas criollas y mandarina de esta otra, y déjamelo sentir y te digo, no, bueno, eso lo puedo pensar porque es algo más racional. Pues me voy a comprar un auto, y bueno, sí, pero hay decisiones que son más importantes en la vida, en el sentido de que tienen una consecuencia. Por ejemplo, el quedarte en la cámara, por más que eso es metáfora, pero quedarte en un lugar donde vos sabés que no es tu lugar. Eso lo tenés que sentir. Entonces, déjamelo sentir y te digo, no den respuestas apresuradas por complacer. Aquellas personas que transitamos la baja autoestima, yo porque estoy sanando mi autoestima, somos personas que nos cuesta decir que no. Entonces, che, vení para acá. Bueno, sí, por complacer. Y no quiero ir. Y después vas a regañadientes y no estás cómodo. Entonces, a veces que déjamelo sentir y te digo. No lo sentí, o sí lo siento, y ser asertivos. Lo más lindo de todo esto es que ahorramos muchísima energía y esa armonía la percibe el cuerpo y se traduce en mejor desempeño, y es como si esto no está, ahí lo pongo en el libro, que es un elemento a chequear, casi como que cuánticamente encajamos y se siente cierto beneficio, que es inefable.
Es inefable, quiero decir que no alcanza las palabras para describir cuando vos sentís que te estás siendo coherente, que estás expresando tu verdad, según tu nivel de conciencia. Bueno, corazones, hasta aquí estamos por hoy. Mi duda es, ¿la desconfianza es una intuición? Mira, no necesariamente. La desconfianza tiene que ver con una creencia en la que, como lo dice la palabra, no hay fe en algo. Pero puede que sea por una serie de experiencias que vos tuviste. Es decir, las vías de programación están ahí en la bibliografía. Van a ver las vías de programación del inconsciente, en la que puede que aprendiste a ser una persona desconfiada porque alguna vez fuiste herida. Entonces, miren, ya les conté, a mí me atropelló una moto, al cruzar la calle, iba corriendo y me atropelló. Ahora, les garantizo que cuando voy a cruzar una calle, miro como 20 veces para los costados. ¿Por qué? Porque tuve un trauma en esa situación. Entonces, aquel que, como dice la frase, aquel que se quema con leche ve la vaca y llora. Y bueno, entonces, la desconfianza a veces no es fundada. La desconfianza es porque, por ejemplo, de niño te pasó una experiencia y aprendiste que vos no eras bueno para matemática y desconfías de tus capacidades y desconfías o desconfías del otro, pero capaz que es algo extemporáneo, es algo que ya cambió. Entonces está bien revisar, insisto, por eso es lo primero que les puse. Es muy fácil ver afuera, pero es difícil profundizar y ver de dónde viene esta desconfianza. ¿Es mía? ¿O es porque a un familiar, a un ancestro mío? El intergeneracional es todos los que yo conozco en mi generación, en mi familia, pero el transgeneracional tiene que ver con personas que hace 50, o sea, muchas generaciones atrás, pueden que hayan vivido algo y quedó eso grabado en los genes, y yo siento una desconfianza y no la puedo descubrir. Entonces quiero ver, ¿esto es mío o es algo de afuera? Bueno, la intuición siempre es tuya. La intuición es algo que es genuino tuyo. Lucas, Sofía levantó la mano. Sofía, venga. Bueno, la verdad que buenísimo, y en realidad quería compartir una parte, voy a decir, porque uno tiene muchas incoherencias emocionales, pero una parte de mi incoherencia emocional. Bueno, prácticamente fue de largo tiempo. Yo cuando decidí estudiar medicina, en realidad tomé una decisión, pero en base a toda la cuestión familiar, porque mi familia quería que sea médica, realmente yo quería ser psicóloga. Y bueno, entonces todo este tiempo, durante 20 años prácticamente, es como que he estado pensando y pensando en esto. Y bueno, y hoy me he decidido, digamos, hace un año, esto a mí me duele muchísimo, y perdón que haga esto, pero bueno, amerita. Y bueno, empecé a estudiar psicología este año. Finalmente, hoy, digamos, todo esto me ha llevado a un montón de cambios en mi vida, en mi historia personal, mi familia. Yo soy casada, tengo 2 hijos. Y bueno, finalmente he decidido dejar psicología, pero hacer un posgrado de alguna cosa relacionada, que bueno, en este caso he elegido psicología positiva, pero bueno, hay millones. Y bueno, y este proceso me lleva por ahí mucha reflexión, mucho sufrimiento, pero a la vez paz. Y cuando, porque sí, cuando decidí ser médica es como que empecé, bueno, no, pero me gusta la medicina, y arranqué y me puse firme, bueno, hice una especialidad y presenté en congresos todo lo que se te ocurra que se me podía presentar. O sea, es como que me puse la camiseta de lo que me había disfrazado, llamarle, me puse esta máscara. Y bueno, y no es que no me guste la medicina, porque no puedo decir que no me guste, pero sí no es el propósito de mi vida. Así que bueno, quería contarles esto, no se las quiero hacer larga, pues son muchos y estamos justos, pero bueno, sí quería contarlo. Muchísimas gracias, Sofía, por tu valentía, tu coraje de compartirlo. A ver, decirte que
sos acreedora de esa paz, de animarte a hacer, de ir detrás de tu verdad. Me encantó, has hecho un proceso hermoso. Me gustaría decirte muchas cosas por lo pronto. Nada, mi respeto y mis felicitaciones de saber que hay personas que se están escuchando a sí mismas e independientemente de los resultados, que esto es clave, independientemente de los resultados, se deciden a vivir su propia historia. Es el viaje del héroe, independientemente de los resultados. Porque vos decís, bueno, no, qué sé yo, la psicología, voy por esto, otro, pero vas por tu camino, me encanta. De eso se trata y les garantizo algo, que esto va a parecer raro, pero nunca se van a arrepentir de escuchar esa voz genuina. Cuando hay un llamado que es genuino, que es reiterado, que ya tienen esa verdad revelada, si la escuchan no se van a arrepentir, sea cual sea el resultado. Bueno, lo vamos a comprobar. Bueno, y por último, Sí. te quiero agradecer porque acá delante de todos también, porque siempre escucho videos tuyos y la verdad que me hacen reflexionar muchísimo. Bueno, gracias, Sofía. Mi ego está así, gigantesco ahora. Me parece muy bien que sea así. Bueno, muchísimas gracias. Gente, se nos fue la clase, hagan el proceso para la próxima, compartan, permítanse, el grupo es algo íntimo, van a escuchar como Sofía nos compartió a nosotros, bueno, entre ustedes van a compartir, van a abrirse, hagan el proceso interno, tienen ahí un PowerPoint y tienen la bibliografía para que la disfruten después, para que profundicen sobre ella y vuelvan cuando quieran. Pero por ahora con este Power ya es suficiente, tienen las consignas muy puntuales para que profundicen y se junten y conversen. Y nos vemos la próxima, mis amores. ¿Estamos? Dale, Lucas, gracias. Buenas tardes. Adiós.